amigos, bienvenidos a este nuevo tutorial de programación con Raptor, esta herramienta para implementar nuestros algoritmos por medio de diagramas de flujo. En esta ocasión vamos a ver un algoritmo para determinar si un número es primo o no es primo. Para esto, bueno, primero tenemos que conocer que lo que es un número primo, que es todo número entero positivo que tiene como únicos divisores a sí mismo o el número 1. No se puede dividir en forma entera o entre otros números. Y a partir del número 2 es el primer número primo, que por cierto es el único número par, todos los demás son impares. Y esto es importante porque lo debemos de tomar en cuenta a la hora de elaborar nuestro algoritmo para evitar que nos vaya a regresar falsos positivos que consideren números que sean primos cuando no lo son o viceversa. Bueno, entonces comenzamos a elaborar nuestro algoritmo. Primero que nada vamos a utilizar un input para que el usuario nos dé el número a evaluar. Le pedimos que ingrese el número, lo vamos a asignar a la variable num. Y como vamos a tener salidas de texto para simplificar el programa, voy a hacer un par de asignaciones a variables de tipo string. Una vamos a llamarla si primo, y en esta nos va a decir el número num es primo, y la otra va a ser no primo, y vamos a decir el número num no es primo. Y esto lo hacemos para evitar repeticiones, porque vamos a ver más adelante que vamos a utilizar la salida no primo en dos ocasiones. En vez de duplicar el mismo texto, vamos a utilizar la variable no primo. Bien, vamos a comenzar a hacer un algoritmo, a tratar de hacerlo lo más eficiente posible. Entonces vamos a determinar cómo podemos determinar si un número es primo o no es primo. Una forma es dividiendo todos los números hasta encontrar si alguno de ellos sea divisor. Podemos comenzar a partir de, digamos, del 2 hasta el número num. Pero de esta forma sería una manera ineficiente, porque para empezar, todos los números mayor a la mitad de num siempre van a regresar decimales, o sea, no va a ser una división entera, entonces no hay necesidad de dividir tantos números, o sea, de darle tanto trabajo. Otro factor que debemos considerar, que todos los números pares, con excepción del 2, no son primos. El número 2 es el único número primo y que es par. Y también debemos de considerar que el usuario puede ingresar un número erróneo, ¿sí? Y que podría nuestro programa decirle que es primo cuando no es primo. Entonces vamos a ir limitando todos esos factores para hacer un programa más eficiente por medio de una estructura selection, donde vamos a ir eliminando números que vayan a procesarse de manera innecesaria. Y en estas condiciones tenemos nosotros que considerar que para que se ejecute la revisión de este número, que sea un número que que vamos a validar, vaya, que pueda reunir las condiciones, ya que tenemos muchos números que no lo van a reunir y los vamos a eliminar desde antes para que no haya procesamiento
inútilmente. Por lo pronto vamos a decir que num debe ser mayor que 1. ¿Sí? Si el num es 1 o menos, todos esos números no son primos. Entonces no necesitamos hacer esa evaluación. Otra condición, vamos a decir que num mod 2 debe ser diferente de 0. ¿Para qué? Aquí vamos a eliminar los números pares. Por medio de num mod 2, si son diferentes de 0, si los vamos a evaluar, si es igual a 0, entonces se van a eliminar y no se van a tomar en cuenta los números pares, no se van a revisar. Y finalmente, por medio de un OR, o num es igual a 2. Es decir, si num es igual a 2, si es par, entonces ese sí lo vamos a evaluar. Y ya tenemos listas las primeras condiciones para eliminar números que no son primos y no tengamos necesidad de realizar su evaluación. Y aquí tenemos la primera salida. Todos los números que no cumplan con esto, vamos a mostrarle la salida no primo. Y nos evitamos la necesidad de escribir el texto completo. Ahora, si se cumple esta condición, vamos a realizar un ciclo, una estructura iterativa, donde vamos a realizar estas divisiones. Vamos a comenzar haciendo una asignación del número que va a estar realizando las divisiones. Digamos que es i, y su primer valor va a ser 3. ¿Por qué es 3? ¿Y por qué no 2? Porque ya eliminamos todos los números pares, entonces no necesitamos hacer la división entre 2 porque todas las divisiones entre 2 no van a arrojarnos ningún resultado útil a nuestra evaluación. Simplemente nos saltamos esa división y vamos a comenzar a partir del número 2. La condición para que se realice este ciclo van a ser 2. La primera de ellas es, perdón, voy a usar otra asignación. Ahorita vamos a ver para qué. Esta es, aquí vamos a nosotros manejar el residuo de la división. Vamos a denominarla residuo. Y vamos a asignarle un valor de 1. Bien, vamos ahora a realizar las divisiones para conocer si nuestro número es primo o no es primo. Y aquí vamos a manejar dos condiciones que deben ser falsas para que se realice el ciclo y verdaderas se tienen que cumplir para que se salga de nuestro ciclo. Entonces tenemos que si i es mayor que a num entre 2, como mencionaba al principio, no necesitamos hacer divisiones de números mayores a la mitad al número a evaluar, porque todas esas divisiones no nos van a arrojar ningún divisor de nuestro número. Por ejemplo, si nosotros damos el valor de 7, nuestro programa va a evaluar 7 entre 3, que no es una división entera. Después va a evaluar entre 4, entre 5 y entre 6. Pero esas tres divisiones son inútiles porque tampoco nos van a entregar una división entera. No hay necesidad de realizarlas y vamos a ahorrarle tiempo de procesamiento también a nuestro programa. Entonces ya tenemos la primera condición. La segunda condición es que res sea igual a 0. Perdón, no es i, es or.
cualquiera de las dos condiciones que se cumpla, se va a salir del ciclo. Si el residuo de la división es 0, ¿qué va a significar? Que ese número no es primo, entonces ya no hay necesidad de continuar evaluando. ¿Sí? Vamos a, en caso de que se vaya ejecutando nuestro ciclo, vamos a manejar el valor de res. Entonces res es igual a num módulo i. La división, el residuo de la división de num entre i va a ser el valor de res. Y vamos a hacer una nueva asignación para que nuestro ciclo se vaya, el valor de i que nos va controlando el ciclo, se vaya actualizando. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, va a ser i igual a i más 2. ¿Por qué i más 2 y no i más 1? Porque nosotros ya eliminamos los números pares. Ya eliminamos la división entre 2. Entonces no vamos nosotros a encontrar números que se puedan dividir entre otro número par en nuestro programa, porque ya los eliminamos con antelación. Vamos eliminando otra vez ciclos de proceso de nuestro programa. No hay necesidad de que i tenga un valor par, simplemente va a ir dividiendo entre 3, entre 5, entre 7, etc. Cuando se salga del ciclo, vamos a realizar otra evaluación para ver por qué se salió del ciclo. Entonces tenemos aquí si res es diferente de 0, entonces ¿qué significa? Perdón, es un output. Si res es diferente de 0, significa que el número sí es primo. Si es diferente de 0. Y si res es igual a 0, significa que es no primo. Y ya nosotros concluimos de esta forma nuestro programa para evaluar si tenemos un número primo o no. Lo vamos a probar. Ingresamos el número, decimos que es el 1 y el programa nos dice que el número 1 no es primo. Vamos a hacerlo un poco más lento. El número 1 no es primo. Así es, que es correcto. Vamos ahora a probar con el número 2, que sabemos que sí es primo. Y nos dice que el número 2 es primo. Vamos a con un número más grande, que de antemano conozcamos que no es primo. Y vamos a ver con el número 10 que todo este procedimiento no se va a ejecutar porque nos va a detectar que es un número par y directamente se va a ir por el lado del no y va a hacer muy pocas operaciones para encontrar ese resultado. ¿Sí? Rápidamente nos dijo que no. ¿Dónde lo vamos a ver más útil? Bueno, si nosotros evaluamos un número par muy grande, aquí inmediatamente termina con 7, sin necesidad de hacer tantas divisiones. ¿Sí? Igualmente vamos a utilizar otro número, el 1001, está ejecutando todas las operaciones. Entonces me dice que el número 1001 no es primo. De esta forma tenemos un programa que es utilizando un algoritmo que tiene algunas ventajas, que no es tan ineficiente para encontrar
un número primo. Espero que este programa les sea de utilidad, que esta solución les ayude a entender cómo aplicar los algoritmos para un diagrama de flujo, y este diagrama de flujo pues muy fácilmente lo pueden convertir en un programa en algún lenguaje de programación. Bien, gracias por su atención. Los invito a suscribirse a nuestro canal, donde estamos publicando cada semana nuevos tutoriales. Igual dejen sus comentarios, sus sugerencias, si tienen alguna petición especial, y con todo gusto, si está en nuestras manos, ayudarles a resolverlo. Igualmente aquí lo pueden hacer en los comentarios de este video. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.